Introducción. Esta exposición de la verdad suprema ha sido escrita por Priya Nath Swami, hijo de Kshetranath y Kadambini de la familia Karar, a petición del gran maestro Mahavatar Babaji en Allahabad a fines del año 194 del presente Dwapara Yuga. Esta exposición ha sido publicada para beneficio del mundo. El propósito de este libro es demostrar tan claramente como sea posible que existe una unidad esencial entre todas las religiones, que no hay diferencia entre las verdades inculcadas por los diversos credos, que existe solo un método mediante el cual el mundo, tanto externo como interno, ha evolucionado, y que todas las escrituras reconocen una sola meta para la existencia. Pero no es fácil comprender esta verdad básica. La discrepancia que hay entre las diferentes religiones, sumada a la ignorancia humana, hacen casi imposible levantar el velo y percibir esta gran verdad. Los credos promueven la hostilidad y la disensión, y la ignorancia contribuye a expandir la brecha que separa a un credo de otro. Solo unas pocas personas extraordinariamente dotadas pueden elevarse por encima de la influencia de sus credos personales y descubrir la unidad absoluta que existe entre las verdades propagadas por todas las grandes religiones. El objeto de este libro es destacar la armonía que subyace en el fondo de las distintas religiones y ayudar a su unión. Esta es una tarea verdaderamente hercúlea, pero en Allahabad me fue encomendada esta misión mediante un mandato sagrado. Allahabad, el sagrado Prayaga Tirtha, el lugar donde confluyen los ríos Ganges, Yamuna y Saraswati, es un sitio donde se congregan durante la Kumbha Mela los hombres dedicados a la vida terrena y aquellos dedicados a la vida espiritual. Habitualmente, los primeros no pueden trascender el límite mundano en el cual se han confinado, mientras que los segundos, una vez que han renunciado al mundo, no pueden aceptar mezclarse de nuevo en su tumulto. Pero los hombres que están completamente absortos en las preocupaciones terrenales tienen una gran necesidad de la ayuda y la guía que les pueden brindar aquellos seres santos que aportan luz a la raza humana. Debe existir, por lo tanto, un sitio donde ambos grupos puedan reunirse y Tirtha proporciona tal lugar de encuentro. Situado como está en la orilla del mundo, no lo perturban ni tormentas ni agitaciones. Los sadhus, ascetas, que disponen de un mensaje para el bien de la humanidad, encuentran en una Kumbha Mela el sitio ideal para impartir instrucción a quienes se hallan en condiciones de aceptarla. En enero de 1894, mientras asistía yo a la Kumbha Mela, celebrada en Allahabad, fui escogido para propagar un mensaje de tal naturaleza. Mientras caminaba por la ribera del Ganges, alguien me pidió que le siguiera. Fue así como tuve poco después el honor de reunirme con un gran santo, Babaji, el Gurudeva de mi propio gurú, Lahiri Mahasaya de Benares. Aun cuando este fue nuestro primer encuentro,
Dicho santo personaje era en verdad mi propio Parangurushi Maharaj. Durante mi conversación con Babaji, hablamos acerca del tipo de personas que frecuentaban entonces tales lugares de peregrinación. Humildemente sugerí que había hombres cuya inteligencia era muy superior a la de la mayoría de quienes se encontraban allí presentes. Personas que vivían en lugares distantes como Europa y América y que profesaban credos diferentes y desconocían el verdadero valor de una Kumbh Mela. Tales hombres, a pesar de ser aptos en cuanto a inteligencia se refiere para comulgar con quienes se dedican al desarrollo espiritual, están sumergidos, en muchos casos, en un materialismo total. Algunos, aunque son famosos por sus investigaciones en los campos de la ciencia y la filosofía, no reconocen la unidad esencial de las religiones. Los diversos credos actúan como barreras casi infranqueables que amenazan con separar a la humanidad para siempre. Mi Paramgurushi Maharaj Babaji sonrió y, honrándome con el título de Swami, me asignó la tarea de escribir este libro. Fui escogido, desconozco por qué razón, para eliminar esas barreras y ayudar a establecer la verdad básica que subyace en todas las religiones. Este libro está dividido en 4 secciones, conforme a las 4 etapas en el desarrollo del conocimiento. El supremo objetivo de la religión es el Atma Jnanam, o conocimiento del ser, el alma. Pero, para alcanzarlo, es necesario el conocimiento del mundo externo. Por lo tanto, la primera sección del libro trata del Veda o Evangelio y procura definir ciertas verdades fundamentales de la creación y describir la evolución y la involución del mundo. Todas las criaturas, desde la más elevada hasta la que ocupa la posición inferior en la escala de la creación, ansían manifestar 3 cosas: la existencia, la conciencia y el gozo. Estos propósitos o metas son el objeto de discusión en la segunda sección del libro. La tercera sección trata del método para llevar a cabo estos 3 propósitos de la vida. En la cuarta sección se exponen las revelaciones que experimentan quienes, habiendo avanzado notablemente en sus esfuerzos por realizar los 3 ideales de la vida, se encuentran muy cerca ya de su destino. El plan que he adoptado en este libro consiste en enunciar primeramente, en caracteres sánscritos, una proposición de los sabios orientales y luego explicarla mediante su relación con las sagradas escrituras de Occidente. De este modo, he hecho lo posible por demostrar que no existe verdadera discrepancia, ni mucho menos conflicto alguno, entre las enseñanzas de Oriente y las de Occidente, puesto que el libro ha sido escrito bajo la inspiración de mi Parangurudeva y en la era de Dwapara, en la cual existe un rápido desarrollo en todos los ámbitos del conocimiento. Espero que aquellos para quienes fue destinada esta obra reconozcan su alcance. A continuación, explicaré con brevedad, refiriéndome a ciertos cálculos matemáticos que delimitan los yogis o edades de la creación,
el hecho de que el mundo se encuentra actualmente en la edad de Dwapara Yuga, ya que han transcurrido 194 años de dicho yuga, 1894 después de Cristo, los cuales han conducido a un rápido desarrollo del conocimiento humano. La astronomía oriental enseña que las lunas giran alrededor de sus planetas, que los planetas rotan sobre sus ejes y orbitan con sus lunas alrededor del Sol, y el Sol, con sus planetas y sus lunas, da vueltas a su vez en torno a alguna estrella que constituye su contraparte. Y cada una de estas revoluciones tarda aproximadamente 24.000 años terrenales. Un fenómeno celeste que origina el movimiento retrógrado de los puntos del equinoccio alrededor del zodíaco. El Sol tiene también otro movimiento que le hace girar en torno a un magno centro, llamado Vishnu Nabhi, el cual es la sede del poder creativo o Brahma, el magnetismo universal. Brahma regula el Dharma o la virtud mental del mundo interno. Cuando el Sol en su rotación en torno a su contraparte llega al punto más cercano a este magno centro, que es la sede de Brahma, un acontecimiento que tiene lugar cuando el equinoccio de otoño entra en el primer punto de Aries, el Dharma, la virtud mental, se manifiesta en forma tan desarrollada que al hombre le es posible comprenderlo todo con facilidad, incluso los misterios del espíritu. Al comienzo del siglo XX, el equinoccio de otoño ocurrirá entre las estrellas fijas de la constelación de Virgo y en la primera parte del Dwapara Yuga ascendente. Al cabo de 12.000 años, cuando el Sol alcanza en su órbita el sitio más distante de este magno centro, denominado Brahma, un acontecimiento que tiene lugar cuando el equinoccio de otoño se encuentra en el primer punto de Libra, el Dharma o la virtud mental llega a un estado tan limitado que el hombre no puede comprender ninguna cosa que esté más allá de la densa creación física. Nuevamente, de la misma manera, cuando el Sol en el curso de sus revoluciones comienza a avanzar hacia el lugar más cercano al magno centro, el Dharma o la virtud mental empieza a desarrollarse. Esta evolución gradual alcanza su plenitud en otros 12.000 años. Cada uno de estos periodos de 12.000 años, denominados Daiva Yugas o parejas eléctricas, trae un cambio completo tanto externamente en el mundo material como internamente en el mundo intelectual o eléctrico. De este modo, en un período de 24.000 años, el Sol concluye su rotación alrededor de su contraparte y completa un ciclo eléctrico que consta de 12.000 años en un arco ascendente y 12.000 años en un arco descendente. El desarrollo del Dharma o la virtud mental es gradual y se divide en 4 etapas diferentes en un periodo de 12.000 años. El periodo de 1.200 años durante el cual el Sol recorre 1/20 de su órbita, véase el diagrama, se llama Kali Yuga. El Dharma o la virtud mental se encuentra entonces en su primera etapa y está desarrollado solo en una cuarta parte. El intelecto humano no puede comprender ninguna cosa que esté más allá de la materia densa de esta creación, siempre cambiante el mundo externo. El periodo de 2.400 años, durante el cual el Sol recorre los 2/20 de su órbita, se llama Dwapara Yuga.
El Dharma o la virtud mental está entonces en la segunda etapa de su evolución, es decir, en la mitad de su desarrollo. El intelecto humano puede comprender en este período las materias sutiles, o sea, las electricidades y sus atributos, que son los principios creativos del mundo externo. El período de 3.600 años durante el cual el Sol recorre los 3/20 de su órbita se llama Treta Yuga. El Dharma o la virtud mental está entonces en su tercera etapa. El intelecto humano llega a ser capaz de comprender el magnetismo divino, la fuente de todas las fuerzas eléctricas de las cuales depende la existencia misma de la creación. El período de 4.800 años durante el cual el Sol recorre los restantes 4/20 de su órbita hasta completar un arco ascendente se llama Satya Yuga. El Dharma o la virtud mental está entonces en su cuarta etapa y su desarrollo alcanza la plenitud. El intelecto humano puede comprenderlo todo, incluso a Dios o el espíritu existente más allá de este mundo visible. Manu, un gran rishi, sabio iluminado, de la época de Satya Yuga, describe estos yugas más claramente en el siguiente pasaje de su Samhita. 4 veces 1000 años, dicen, es el Krita Yuga. Satya Yuga, o la edad dorada del mundo. Su amanecer dura otros tantos cientos de años y el periodo de su atardecer o crepúsculo es de la misma duración. 400 más 4000 más 400 es igual a 4800. En las otras edades, con sus amaneceres y atardeceres, los millares y las centenas decrecen en la unidad. 300 más 3000 más 300 igual 3600, etc. Este ciclo de 4 etapas que comprende 12.000 años se llama una edad de los dioses. La suma de 1000 edades divinas constituye un día de Brahma y su noche es de la misma duración. El período de Satya Yuga es de 4.000 años de duración, 400 años antes y después del Satya Yuga como tal. Existen periodos de transición o sandhis entre este yuga y los que lo preceden y suceden respectivamente. Por lo tanto, Satya Yuga dura un total de 4.800 años. Al calcular la duración de otros yugas y yugas sandhis, la norma es que el número 1 debe restarse de los números tanto de millares como de centenas, que indican los periodos de los yugas y sandhis que los anteceden. Conforme a esta regla, es evidente que Treta Yuga dura 3.000 años y sus sandhis, los periodos de transición que lo preceden y suceden, duran 300 años, lo cual lleva a un total de 3.600 años. La duración de Dvapara Yuga es de 2.000 años y los sandhis que lo anteceden y suceden duran 200 años cada uno, sumando un total de 2.400 años. Finalmente, 1000 años es la duración de Kali Yuga, cuyos sandhis duran 100 años antes y después, llevando a un total de 1.200 años. Así pues, 12.000 años, la suma total de todos los periodos de estos 4 yugas, es la duración de uno de los Daiva Yugas o pares eléctricos, 2 de los cuales, es decir, 24.000 años, forman el ciclo eléctrico completo.
Desde el año 11.501 a.C., cuando el equinoccio de otoño estaba en el primer punto de Aries, el Sol comenzó a alejarse del sitio de su órbita más próximo al magno centro hacia el punto más distante de él y, consecuentemente, la capacidad intelectual del hombre comenzó a disminuir. Durante los 4.800 años que demoró el Sol en pasar a través de la fase descendente de la pareja Satya, equivalente a los 4/20 de su órbita, el intelecto humano perdió por completo la capacidad de captar el conocimiento espiritual. Durante los 3.600 años siguientes que demoró el Sol en atravesar el Treta Yuga descendente, el intelecto humano perdió gradualmente toda capacidad de captar el conocimiento del magnetismo divino. Durante los 2.400 años siguientes, mientras el Sol pasaba a través de Dwapara Yuga descendente, el intelecto humano perdió el poder de captar el conocimiento de las electricidades y sus atributos. En los 1.200 años siguientes, el Sol atravesó el Kali Yuga descendente y alcanzó el punto de su órbita más alejado del magno centro. El equinoccio de otoño estaba en el primer punto de Libra. La capacidad intelectual del hombre había disminuido tanto que le era imposible captar ninguna cosa más allá de la materia densa de la creación. El período alrededor del año 500 después de Cristo fue por lo tanto la época más oscura del Kali Yuga y del ciclo completo de 24.000 años. La historia confirma la precisión de estos antiguos cálculos de los rishis hindúes y da testimonio de la vastedad de la ignorancia y el sufrimiento prevalentes en todas las naciones durante ese período. Desde el año 499 después de Cristo en adelante, el Sol comenzó a avanzar hacia el magno centro y el intelecto del hombre empezó a desarrollarse gradualmente. Durante los 1.100 años del Kali Yuga ascendente, que nos remontan hasta el año 1599 después de Cristo, el intelecto humano era tan rudimentario que no podía comprender las electricidades. Shukshma Bhuta, las materias sutiles de la creación. En el plano político, por otra parte, no hubo en general paz en reino alguno. Después de este período, con la llegada de los 100 años del Sandhi, de transición del Kali Yuga, conducentes a la unión con la época siguiente, Dwapara Yuga, los hombres comenzaron a percatarse de la existencia de las materias sutiles, Panchatanmatra o los atributos de las electricidades, y la paz empezó a establecerse en el terreno político. Alrededor del año 1600 después de Cristo, William Gilbert descubrió las fuerzas magnéticas y observó la presencia de la electricidad en todas las sustancias físicas. En 1609, Kepler descubrió ciertas importantes leyes de la astronomía y Galileo construyó un telescopio. En 1621, Drebbel de Holanda inventó el microscopio. Alrededor de 1670, Newton descubrió la ley de la gravedad. En 1700, Thomas Savery hizo uso de una máquina de vapor para bombear agua. 20 años después, Stephen Gray descubrió la acción de la electricidad en el cuerpo humano. En el mundo político, los pueblos comenzaron a manifestar respeto mutuo y la civilización avanzó en muchos aspectos. Inglaterra se unió con Escocia y se transformó en un poderoso reino. Napoleón Bonaparte estableció su nuevo código legal en la Europa meridional. Estados Unidos logró su independencia y en muchas partes de Europa prevaleció la paz. Con el progreso de la ciencia, el mundo empezó a cubrirse de vías de ferrocarril y de cables de telégrafo.
Aún sin comprender claramente las materias sutiles, el hombre hizo uso práctico de ellas con la ayuda de máquinas de vapor, máquinas eléctricas y muchos otros instrumentos. En 1899, al completarse los 200 años del Dwapara Sandhi, el periodo de transición, da comienzo el verdadero Dwapara Yuga de 2000 años, que brindará a la humanidad en general una comprensión cabal de las electricidades y sus atributos. Tal es la gran influencia del tiempo que gobierna el universo. Ningún hombre puede superar esta influencia a menos que disponiendo de la bendición de contar con el amor puro, el don celestial de la naturaleza, se divinice, siendo bautizado en las sagradas aguas del Pranava, la divina vibración del Om. Aprende él así el reino de Dios. En los almanaques hindúes, la posición actual, 1894 después de Cristo, del mundo en la era del Dwapara Sandhi no aparece en forma correcta. Los astrónomos y astrólogos que hicieron los cálculos de los almanaques se guiaron por las anotaciones erradas de ciertos eruditos del sánscrito, tales como Kulyuka Bhatta, de la oscura edad de Kali Yuga, y sostienen que la duración de Kali Yuga es de 432.000 años, de los cuales 4.994 han transcurrido ya en 1894 después de Cristo, por lo que aún quedan 427.006 años, un panorama sombrío y afortunadamente falso. El error apareció en los almanaques por vez primera durante el reino de Raja Parikshit, inmediatamente después de haberse completado el último Dwapara Yuga descendente. En aquella época, al notar el Maharaja Yudhishthira el advenimiento de la oscuridad de Kali Yuga, abdicó del trono en favor de su nieto, el Raja Parikshit. El Maharaja Yudhishthira y todos los sabios de su corte se retiraron al Himalaya, el paraíso del mundo. Fue así como no quedó en la corte del Raja Parikshit persona alguna capaz de comprender el principio en que se basaba el cálculo correcto de las edades de los distintos yugas. Luego de haberse completado los 2400 años de aquel Dwapara Yuga, nadie osó hacer hincapié aún más en el advenimiento del oscuro Kali Yuga. Así pues, se evitó poner fin a la numeración de los años del Dwapara Yuga y por lo tanto no se comenzó a numerar los años del Kali Yuga con el número 1. Debido al erróneo método al que se ciñeron los cálculos, el primer año de Kali Yuga fue numerado 2401, como si fuese la continuación de la era de Dwapara Yuga. En el año 499 después de Cristo, cuando se completaron 1200 años, la duración del verdadero Kali Yuga, y el Sol había alcanzado el punto de su órbita más distante del magno centro, cuando el equinoccio de otoño estaba en el primer punto de Libra en los cielos, es decir, en el periodo más oscuro de esa era. Se calculó que la edad de Kali abarcaba 3600 años en vez de 1200. Después del año 499 después de Cristo, con el advenimiento del Kali Yuga ascendente, el Sol empezó a acercarse en su órbita hacia el centro magno y consecuentemente la capacidad intelectual del hombre comenzó a desarrollarse. Fue así como los sabios de la época se percataron del error en los almanaques y descubrieron que el periodo de un Kali Yuga era de solo 1200 años, conforme a los cálculos de los rishis de la antigüedad. Pero debido a que el intelecto de estos sabios no estaba aún suficientemente desarrollado, no pudieron percibir más que el error en sí, pero no la razón del mismo.
Para resolver esta dificultad, elucubraron que los 1200 años de duración, la era real de Kali, no eran los años comunes de nuestra tierra, sino que eran años Daiva, años de los dioses, consistentes en 12 meses Daiva, de 30 días Daiva cada uno, donde cada día Daiva equivaldría a un año solar ordinario de nuestra tierra. Así pues, según tales eruditos, los 1200 años de Kali Yuga debían equivaler a 432.000 años de nuestra tierra. Sin embargo, para llegar a una conclusión correcta, debemos tomar en consideración la posición del equinoccio de primavera del año 1894. Los libros de astronomía pertinentes muestran que el equinoccio de primavera está a 20 grados 54 minutos 36 segundos de distancia del primer punto de Aries, la estrella fija Rebati. Este hecho permite calcular que han transcurrido 1394 años desde el momento en que el equinoccio de primavera comenzó a alejarse del primer punto de Aries. Restando 1200 años, la duración del último Kali Yuga ascendente, de 1394 años, obtenemos 194, que indica el presente año computado a partir del ingreso del mundo en el Dvapara Yuga ascendente. El error de los almanaques anteriores queda claramente explicado al añadir 3.600 años a este periodo de 1.394 años, lo que da un total de 4.994 años, cifra que representa el actual año 1894 después de Cristo, de acuerdo con la equivocada teoría prevaleciente en los almanaques hindúes. Al consultar el diagrama que aparece en este libro, el lector verá que el equinoccio de otoño está ahora, 1894 después de Cristo, entre las estrellas de la constelación de Virgo y el Dvapara Yuga ascendente. En este libro se mencionan ciertas verdades, tales como las que se refieren a las propiedades del magnetismo, sus auras, algunos tipos de electricidades, etc., a pesar de que la ciencia moderna no las ha descubierto aún en toda su magnitud. Los 5 tipos de electricidad pueden comprenderse con facilidad al enfocar la atención en las propiedades de las fibras nerviosas, cuya naturaleza es puramente eléctrica. Cada uno de los 5 nervios sensoriales desempeña una función especial, característica de ellos. El nervio óptico transmite la luz y no cumple las funciones del nervio auditivo ni de otros nervios. El nervio auditivo, a su vez, transmite solo el sonido y así sucesivamente. Es evidente, por lo tanto, que hay 5 tipos de electricidad, los cuales corresponden a las 5 propiedades de la electricidad cósmica. En lo que concierne a las propiedades magnéticas, la capacidad de comprensión del intelecto humano se encuentra al presente tan limitada que sería inútil procurar poner este tema al alcance del público en general. El intelecto del hombre en la época de Treta Yuga comprenderá los atributos del magnetismo divino. El próximo Treta Yuga comenzará en el año 4099 después de Cristo. Aun cuando existen en la actualidad algunos personajes excepcionales que han superado la influencia del tiempo y pueden así captar lo que la gente común no puede, este libro no es para esos seres especiales que naturalmente no precisan de él. Para concluir esta introducción, observemos que los diferentes planetas que ejercen su influencia sobre los días de la semana han prestado el nombre a sus respectivos días. Asimismo, las diversas constelaciones estelares, cuya influencia se manifiesta en los meses,
han conferido sus nombres a los meses hindúes. Cada uno de los grandes yugas ejerce gran influencia durante el periodo de tiempo que le corresponde. Por lo tanto, es deseable que al referirse a los años se indique a cuál yuga pertenecen. Puesto que los yugas se calculan conforme a la posición del equinoccio, el método de numerar los años en referencia al yuga respectivo se basa en un principio científico. Su utilización evitará los problemas causados en el pasado al asociar diversas eras con personajes eminentes en vez de con fenómenos celestes relacionados con las estrellas fijas. Proponemos, por lo tanto, nombrar y numerar el año en el cual esta introducción ha sido escrita como 194 Dwapara, en vez de 1894 después de Cristo, para indicar el tiempo exacto del yuga actualmente en curso. Este sistema de numeración estuvo vigente en la India hasta el reinado del Raja Vikramaditya, cuando se inició la era del Samvat. Las computaciones basadas en los yugas se imponen a la razón, por lo cual nos ceñimos a ellas y recomendamos su observación. Al presente, en este año 194 de Dwapara Yuga, habiendo concluido hace ya mucho tiempo la oscura edad de Kali, el mundo está buscando el conocimiento espiritual y los seres humanos necesitan ayudarse mutuamente con amor. Espero que la publicación de este libro, que me fuera encomendada por mi santo Parangurú Maharaj Babaji, prestará su servicio en el plano espiritual. Swami Sri Yukteswar Giri, Serampore, Bengala Occidental, 26 de Falgún, 194 Dwapara, 1894 después de Cristo. Si te gustó nuestro contenido, no olvides suscribirte dándole clic a la campanita para así enterarte cada vez que subimos nuevos vídeos. Muchas gracias.